Bienvenidos sean todos a Generación 21, donde vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Y el día de hoy tenemos al Pastor Benjamín Cáceres. Pastor Benjamín Cáceres, muchas gracias por estar acá. Al contrario, Juan, muy agradecido por tu invitación y la tomo a mucha honra y con todo honor, pues aquí estamos para exponer a tu lado. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que pues muchas personas no se atreven a hablar, específicamente hombres le sacan mucho la vuelta a este tema, ¿no? Porque es un tema que tú hablas siendo hombre y te pueden criticar demasiado en redes sociales, incluso con tus amigos. Las mismas mujeres dicen que los hombres no podemos opinar sobre este tema. Entonces ha sido un tema muy difícil, pero yo creo que Dios nos ha dado el liderazgo para poder hablar sobre todo tipo de temas, y si no asumimos ese liderazgo y somos cobardes al no levantar la voz, no estamos cumpliendo al 100% con ese deber que se nos ha impuesto de parte de Dios, ¿no? No sé qué opina usted, pastor, sobre todo este tema en general. Es correcto, es un tema que te puede llegar a dar miedo tocarlo, hablar de él, Sí. pero sobre todo cuando tú eres pastor, porque hay ciertos estigmas Ajá. que le ponen a la religión, a la iglesia o a los pastores. Ahora, eh, yo como hombre de Dios, como teólogo, no debo de temer hablar lo que la Biblia dice del tema. Así es. Si yo fuera a hablar de mi propia cosecha, yo sí entonces tendría mucho miedo Uh-huh. a hablar de este tema, pero yo creo que hay aspectos muy generales, sociales, pero sobre todo los teológicos, que Claro. podemos tocar sin temor. Claro que sí. Sí, como usted lo menciona, es bastante complicado poder tocar estos temas más delicados hoy en día, ¿no? Pero pues vamos a hablar un poquito de lo que es el feminismo, pero sobre todo vamos a enfocarnos mucho más en la feminidad bíblica. O sea, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las tendencias hoy en día? Y pues más adelante vamos a estar platicando también de cómo enfrentar todo ese tipo de movimientos hoy en día, y vamos a basarnos en la Biblia, no a lo que al 100% lo que yo creo o a lo que usted cree o a lo que cualquier hombre cree, sino nuestro fundamento principal en esta plática vamos a tratar de que sea la palabra de Dios. Entonces, según lo que usted ha vivido, ha visto, ¿qué perspectiva usted tiene acerca de, vaya, pues el feminismo actual, moderno, de todo lo que han hecho últimamente, y qué representa la Biblia y qué valor le da la Biblia a la mujer? Bueno, es interesante cómo tú enfocas el tema porque hay que saber que feminismo no es lo mismo hoy día que hace un siglo. Ok, sí. Eso es diferente. Originalmente el feminismo fue para promover la demanda de igualdad de género. Ok, va por ahí. Eso era lo que en inicio Ok, se proponía. Hoy día el feminismo actual no propone igualdad, propone superioridad, exactamente. propone confrontación y propone también una lejanía de sexos entre hombre y mujer. De ahí vemos sus lemas. Para el grupo feminista radical, eh, hombre es igual a violador, cuando realmente hay que entender que una inmensa mayoría de hombres jamás se atrevería a violar a una mujer. Entonces, es muy importante cómo tú lo esbozas, porque hay que saber que ese feminismo actual radical es muy diferente a lo que originalmente proponía un feminismo. Exactamente. No entiendo la razón por la cual las mujeres quieren tener incluso los roles que quieren asumir el rol que el mismo hombre hace, rompiendo totalmente el molde bíblico, que cuando analizamos la Biblia y vemos las funciones que Dios le da a la mujer, que tienen ese privilegio de dar vida, que tienen ese privilegio de ser, de ser madres, de cumplir con las obligaciones también en la casa, es un deber muy bonito.
Y cuando yo voy a la Biblia y voy a Proverbios 31 y veo las características de una mujer virtuosa, porque la Biblia habla de la mujer virtuosa y la mujer necia. Entonces, cuando yo veo las características de la mujer virtuosa, una mujer que el corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias deshonestas, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da de comer a su familia, y raciona a sus criados, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto con sus manos, ciñe su fuerza con lomos y esfuerzo con sus brazos. Y vemos así bastantes características que tiene la mujer virtuosa. En el versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas todas las cosas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, viendo todas estas características de una mujer virtuosa, y la comparo a veces con ese tipo de mujeres que dicen, yo quiero, empodérate, tú puedes empoderarte, tú no dependes de un hombre para vivir, y empiezan como que a resaltar su orgullo. Yo digo, yo pienso que una mujer que virtuosa se da a respetar muchísimo, y es una mujer que tú escuchas las características y te sorprendes y dices, wow, qué tipo de mujer. Entonces, al quererse sentir a veces superiores a los hombres o incluso a otras mujeres, pienso que realmente lo que están haciendo es, pues, tristemente quitar ese valor que Dios realmente les está dando y quererse hacer otra cosa que va en contra de los valores bíblicos, y pues es realmente muy triste, ¿no? Eso es correcto, Juan. Es inclusive interesante cuando tú empezabas a hablaba de clases de mujeres. Ese es otro estudio que podríamos ver Sí. en otra presentación, las clases de mujeres que hay en la Biblia, como también habla de clases de hombres también. Ajá. Pero como en esta entrega nos estamos enfocando en feminismo y feminidad bíblica, hay que ver desde dónde parte este aspecto en la Biblia. Uh-huh. Que fue una de las cosas que tú me pediste que enfocara. Ajá. En Génesis, el capítulo 2, el versículo 22, Génesis 2, 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, nota, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y aquí viene algo importante que dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, hay una diferencia entre hombre y mujer. Uh-huh. Adán no la llamó varón, Adán la llamó varona. Ese término implica una diferencia. La palabra ahí, varona, es isha. Varón es ishi. Y varona, isha. Isha lo que quiere decir es hombre con vientre. O sea, Adán así la llamó porque reconoció una diferencia de roles entre el hombre y la mujer. Hay cosas que el hombre va a hacer que la mujer no puede hacer. Hay cosas que la mujer puede hacer que el hombre no puede hacer, aunque hoy día lo están intentando, como lo que vio Adán. Hombre con vientre, o sea, la mujer es capaz de reproducir. Y en su vientre puede llevar una criatura, fue lo que Adán vio, por eso la llamó Isha. O sea, que hay características que diferencian al hombre de la mujer desde su estructura y su composición física. Y el hecho de que sean diferentes no significa que uno sea superior al otro, y es lo que no se ha terminado de entender en la sociedad. Sí, se entiende que a lo largo de la historia, tanto en México como en Latinoamérica, al principio de la historia la mujer no tenía ciertos derechos, pero hoy en día la verdad es que los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, podemos hacer lo mismo y no hay ningún problema. Sin embargo, hoy en día hay que decirlo, que todo este movimiento del feminismo está manipulando a las mujeres
y está resaltando su orgullo aún por encima de los principios bíblicos y éticos también, porque hemos visto cómo muchas manifestaciones han ido en contra de la sociedad y realmente es algo lamentable. Mira, es correcto, Juan. En Génesis, el capítulo 1, versículos 26 y 27, la palabra de Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y pone punto y coma y explica ese asunto. Dice, varón y hembra los creó. O sea, Dios crea al hombre y a la mujer en igualdad de dignidad. Ninguno superior al otro. Exactamente. Al contrario, es un equipo. Se complementan. Entonces Dios no crea al hombre en una superioridad moral. No, no, no. Dios no crea al hombre superior a la mujer. Al contrario, ahí está Adán, estaba solo, pero algo le faltaba. No era bueno que el hombre estuviera solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Quiere decir que cuando Dios creó a Adán, el asunto no estaba completo en la creación. Dios no había terminado de crear, de hacer toda su obra. Por eso es que necesitó a Eva. Porque es que una jirafa no podía suplir las necesidades emocionales de Adán. O sea, el hombre podía llegar a sentirse solo porque le faltaba a Isha, a ese hombre con vientre. Por eso es que tú ves, Juan, que la mujer es diferente en sentimientos. Claro. Emocionalmente hablando, la mujer es diferente. Entonces, hay que entender que feminidad escritural, la mujer bíblica, es muy diferente al feminismo que hoy día trata de confrontar al hombre con la mujer y hacer ver al hombre como el enemigo de la mujer. Al contrario, una mujer sin un hombre no está completo, pero tampoco un hombre sin una mujer está completo. Exactamente, si nos vamos bíblicamente hablando a ver todo ese tema, no, de verdad que a veces no me imagino a Pablo o a alguno de los discípulos de Jesús viendo qué pasa con todo este tipo de situaciones, cómo el mundo ha cambiado. Pero lo importante hoy en día es levantar la voz, no quedarnos callados como cristianos, compartir los principios bíblicos, porque aún no tener miedo si nos critican en redes sociales, si nos critican en tu casa. Dios nos manda a compartir el evangelio, compartir su palabra, y si no lo estamos haciendo, pues tenemos un gran problema en nuestro corazón, ¿no? Me gustaría también hacer énfasis a un punto que el feminismo ha usado mucho a su favor, que es el tema del machismo. El tema del machismo en México, sabemos que México es uno de los países con mayor tasa de violencia, es algo lamentable. En estadísticas es un país muy machista, pero muchos incluso han tachado a la Biblia de machista. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Y realmente la Biblia es un libro machista? Perfecto. Déjame, Juan, hablo de estos puntos que tú has dicho. Sí. Primero, ahí es donde mucha gente se equivoca. Cuando trata de decir, México es machista, ¿de qué México es que están hablando? México es un país enorme. Sí. México es un país enorme. Yo soy consejero y terapista familiar. Yo tengo hombres golpeados en mi oficina. Sí, también sucede. El México del sur no es el México del norte. Ahora, también hay que entender algo. El México étnico, o sea, donde están los grupos huicholes, tepehuanes, etcétera, 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 no es el mismo México del centro y el norte del país. Entonces, para empezar es eso. ¿México es machista? No, eso no es verdad. Hay que ver dónde es que México es machista. Ajá. Porque las regiomontanas no son nada dejaditas, ¿eh?
Sí, bueno, eso es cierto. Obviamente, violencia hay en todos lados y obviamente en México también hay muchas estadísticas que hablan de la violencia en México, pero hay que decirlo también que no solamente pues las mujeres son víctimas de violencia, sino los hombres también, ¿no? Y pues es también, obviamente es también lamentable y muchas veces hay mucha doble moral, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en redes sociales si hay un video acerca de una mujer pegándole a su marido? O sea, si vemos un TikTok, un meme, todo el mundo se ríe. Pero ¿qué pasa hoy en día si se sube un meme, un chiste, un video, un TikTok de un hombre golpeando a una mujer? Es posible que hasta el mismo Facebook lo censure. Entonces, hay mucha doble moral en este tipo de situaciones, ¿no? Así es correcto, así es. Y parte de esa doble moral es cuando hablan exactamente de las cifras de violencia. Ajá. Dicen, bueno, las cifras de violencia son estas, pero lo que ahí no dice que ahí también está metida la violencia de la mujer hacia el hombre, no nomás del hombre hacia la mujer. Y es algo que nadie habla. Así es correcto. Ahora bien, pasando porque es sumamente importante lo que tú dices, Juan, de el machismo y la Biblia, de si la Biblia es un libro machista. Ajá. Y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque si notas, decíamos hace rato, aquí en Génesis, el capítulo 1, el versículo 27, que creó Dios al hombre a su imagen, pero cuando dice al hombre, no estaba hablando del género masculino, porque dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra. Entonces, iguales en dignidad. Exactamente. Moralmente iguales e igualmente responsables. Si hay algo que en la mujer se ve feo ante los ojos de Dios, para el hombre también. Ahora, hay que entender a dónde llevó no Dios ni la Biblia este asunto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Cristo Jesús en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, cuando le preguntan a él, ¿es lícito dar carta de repudio por cualquier causa a su mujer y divorciarse? Y Cristo se lo dice, no se hizo. Pero entonces, ¿por qué Moisés lo hizo así? Le dijo, exactamente por la dureza de vuestros corazones. Fue que Moisés permitió eso. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés ahí? ¿Qué es lo que está condenando? Por el machismo que había. Cualquiera podía porque a su esposa se le quemaron los frijoles. Ya, vámonos, para afuera. Vieja loca, a mí nadie me quema unos frijoles. Y es exactamente lo que Moisés estaba combatiendo. El machismo. Dios le da un punto especial, un lugar especial a la mujer dentro del hogar. Donde tú leías de la mujer virtuosa, Juan, vemos que es una mujer valorada y apreciada en su hogar. Y Dios manda al hombre a amar a la mujer. Y no solamente manda a amarla, sino que no es ese amor humano, sino el amor de Dios al grado tal que el hombre tiene que estar dispuesto a ser su salvador, como lo es Cristo de la iglesia. Entonces, la Biblia para nada es un libro machista. La Biblia le otorga un lugar de importancia moralmente igual y en dignidad a la mujer. Uno de los argumentos que la sociedad usa para atacar a la Biblia de machista, yo estaba escuchando un podcast, no voy a mencionar los nombres de los líderes de opinión pública, pero ellos estaban mencionando y atacando la Biblia como algo como, acusándolo como que un libro también de doble moral y machista por la poligamia. Ellos decían, ¿cómo es posible que en la Biblia sea un libro tan sangriento y un libro tan machista que Dios permitió que Abraham tuviera más de una mujer, que David tuviera más de una mujer, que Salomón tuviera más de una mujer? Y ellos calificaban a la Biblia así, simplemente porque se les dio la gana y ver cómo me daba mucha tristeza ver cómo muchas personas escuchando esto aceptan lo que ellos están diciendo y realmente no saben. O sea, ellos piensan que Dios lo permitió y Dios los bendijo. No, discúlpame. Pero Dios nunca estableció pues estar con más de una mujer. Y vemos cómo Dios nunca bendijo cuando David estuvo con más de una mujer, con Abraham ni con Salomón. Obviamente tal vez no veamos las consecuencias así.
Pero vemos cómo Dios nunca aplaudió, nunca bendijo eso. Vemos cómo incluso pasaban situaciones que al final tú te dabas cuenta que Dios no estaba completamente de acuerdo con ese tipo de acciones, ¿no? Es correcto. Hay gente que quiere criticar la Biblia y lo hacen conforme a una lógica o conforme a una moral humana. Exactamente. Pero jamás, jamás en la Biblia podemos ver que se diga, ah, sí, tú puedes tener más de una mujer. Ahora, Abraham tuvo más de una. ¿Y cómo le fue? Exactamente. Que vemos cómo Sara le hizo la vida difícil cuando su sierva Agar empezó a molestarla. Vemos luego a Elcana, cómo le fue con sus dos mujeres. Eso era un conflicto tremendo. Oh, pero ¿y cómo le fue a Jacob? Terrible. Sí. Ahora, noten quién fue el más feliz de los patriarcas. Isaac, y tuvo una sola mujer. Ese fue de los patriarcas el más feliz. Pero solo tuvo una mujer que dice que amó. Y esa mujer fue de consuelo a su vida, porque tuvo una. Pero uno no puede encontrar ningún pasaje de la Biblia donde la Biblia ordene a tener más de una mujer. Entonces, hay gente que quiere venir y criticar ciertos aspectos escriturales y bíblicos sin conocimiento de la Biblia. ¿A que David tuvo más de una mujer? Sí, pero eso no quiere decir que fue Dios que lo mandó, ni que se lo aplaudió, ni a Abraham, ni a Jacob. Eran normas culturales, Exactamente. no escriturales. Porque vemos, sin embargo, que en el Nuevo Testamento ya es un asunto donde sí se trata. Sí, era prácticamente, era aceptado por la cultura, pero vemos ejemplos como tú lo acabas de mencionar que, o sea, Dios nunca estuvo a favor de eso, ¿no? En cuanto al maltrato a la mujer o maltrato al hombre, o sea, el matrimonio es algo muy bonito que Dios establece en su palabra. El matrimonio es algo que Dios manda no solamente a amar a tu esposa, sino a dar tu vida por tu mujer. Y es algo que hoy en día, por ejemplo, la sociedad no entiende, que hay contratos incluso para que, vamos a ser esposos por 10 años. El divorcio es algo muy normal hoy en día. Entonces también yo creo que sería un aspecto importante tocar el día de hoy, que hablemos de lo bonito que es el matrimonio y ver que Dios manda al hombre. A todos los que dicen que la Biblia es machista, yo quiero que vayan a la Biblia y se den cuenta que Dios manda amar al hombre, amar a sus esposas, y no solamente amarlas, sino a dar su vida por ellas, como el mismo Hijo de Dios Jesús dio su vida por la iglesia. Es correcto, Juan. Hay que entender que el matrimonio es una bendición de Dios. En muchos chistes y chascarrillos se habla del matrimonio como no, ya se echó la soga al cuello, no, pues ya se amarró, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que en todo momento, cuando Dios diseña esta institución, la primera que Él crea, que es la familia, en el contexto que hablábamos, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread. Y así podemos ver luego también en el capítulo 2, donde refiriéndose a la unión matrimonial dice, y los bendijo Dios. Dios diseña el matrimonio escritural para bendición. Para bendición. Hay que entender que hay cosas que suceden cuando el hombre se aleja de Dios. Es como el machismo, el tener más de una esposa.
Eso no es el resultado de obedecer la Biblia, el tener más de una esposa, no. Es resultado de haberse alejado la raza humana de los mandamientos de Dios y del modelo y el patrón original de Dios. Porque Dios no le creó a Adán 3 Evas, ni 2, fue una sola. Ni a Adán le creó otro hombre. Dios sabía exactamente que esa necesidad que tenía Adán solo podía ser llenado por Eva. Entonces, el matrimonio es para bendición. No es una trampa de Dios al hombre. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se distorsiona esta institución divina, el matrimonio, y el hombre no sabe jugar su rol y la mujer tampoco sabe jugar su rol, o si el hombre no entiende el rol de la mujer o la mujer no entiende el rol del hombre, entonces van a venir problemas muy serios y problemas muy fuertes en el matrimonio y no va a parecer que el matrimonio entonces sea para bendición. Y aquí hay algo importante, Juan, que debemos de entender. El diseño original de Dios. O sea, vemos que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza. Quiere decir que el hombre y la mujer, Dios lo crea como seres no solamente corpóreos, sino también como seres espirituales, pero también como seres morales, con la moral de Dios. A ambos. Pero hay una reestructura en esos roles. Cuando uno va a Génesis, el capítulo 3, después de la caída del hombre, Génesis el capítulo 3, el versículo a partir de, pues del versículo 12, ¿verdad? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego pues la mujer dice: es que la serpiente me engañó. Entonces Dios viene y hace una reestructura del asunto. Antes el hombre nomás tenía que, pues, vamos a decir, poner la semilla en la tierra y la tierra producía. Y Dios dice: no, ahora te va a dar espinos y caldos. Perfecto. Sí es algo que nos debe de tener, que debemos de tener en cuenta como cristianos, y igualmente la sociedad, que sepa lo que Dios manda y lo que Dios establece, sus principios desde Génesis sobre el matrimonio. Es importante algo, Juan, aquí que está muy obviado. Hoy día he leído no sé qué cantidad de libros respecto a la familia de autores cristianos. Estoy hablando de autores cristianos. Y aquí hay algo que se está obviando y que lo dice Génesis 3:16 a la sazón de lo que estamos estudiando, ¿verdad? De la feminidad, cómo Dios diseña a la mujer, cómo Dios la crea, ese diseño femenino que Dios creó. Porque aquí es donde hay una reestructura del diseño original, un ajuste por parte de Dios debido al pecado. Eso es importante aclararlo. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él será señor tuyo. Entonces, es importante que entendamos que al parecer los dolores para dar a luz, los dolores de una mujer de parto antes del pecado eran muy pocos o tal vez nulos. La ciencia hoy día quiere desafiar este aspecto porque pues le quieren poner anestesia para que para sin dolores. Es más, ya es raro la mujer que da luz por parto natural. Sí. Y hay algo que tienen que recordar toda dama cristiana, toda mujer que quiera ser esa mujer femenina que Dios diseñó y reestructuró. Dice: y tu deseo será para tu marido. Dice: y él va a ser el Señor tuyo. Y luego es en 1 Timoteo 2, 11 al 15 que explica el porqué de eso. Que es una protección para la mujer. De ahí que el hombre tiene que aprender a ser el salvador de su esposa, el salvador de su mujer. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo Satanás? Engañarla
y condenarla. El hombre tiene que librar a la mujer del engaño de Satanás y librarla de lo que Satanás, los estragos del pecado en su vida. Exactamente, y es nuestra función, por eso estamos aquí también hablando de este tema y tenemos que decir las cosas como son, obviamente respetuosamente. Me gustaría, en nombre, por así decirlo, de los jóvenes, ¿qué consejo le darías a los jóvenes y a las jóvenes que han sido manipulados y apoyan muy fuertemente el feminismo o están de acuerdo con el mismo? Perfecto. Lo primero que yo quiero decirle a jóvenes y a señoritas es que sigan el consejo escritural. Miren a ver cómo fue que Dios hizo las cosas. Ese es el gran problema de la raza humana cuando desafía a Dios y dice, aunque tú hiciste las cosas, Dios, de esta manera, no, 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 yo la voy a querer hacer de esta otra. O sabe que Dios, tu modelo y tu diseño no me gustan. Yo lo quiero hacer a mi manera. Es exactamente el engaño de Satanás, Juan. Porque, ¿y qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? No, es que sabe Dios que ustedes van a ser como Él. Entonces, el hombre quiere jugar a ser Dios. Entonces, jóvenes y señoritas, mi consejo para ustedes es, trate de ser ese hombre que la Biblia dice que usted debe de ser. Y a las señoritas, traten de ser esa clase de mujer que la Biblia dice que ustedes tienen que ser. Mucha gente que habla en contra de la Biblia y que quiere enseñar a nuestros jóvenes cosas diferentes a la Biblia, tiene que entender de el ejemplo escritural, pero también que las sociedades más estables y los países con sociedades más estables son aquellos donde el hombre y la mujer, cada uno juega el rol que la Biblia le dice que tienen que jugar. Cuando eso se descompone, prepárense jóvenes y señoritas entonces, porque van a padecer y pueden llegar a sufrir mucho. ¿Cómo tratar con ese tema del feminismo con mujeres que han sido dañadas, que han sido víctimas de violencia, incluso jóvenes, tal vez que han sido víctimas del machismo, de violencia familiar? Porque es complicado, o sea, es complicado cuando tú ves estos casos y llega ese tipo de movimientos entrándose en que tú vales mucho, que tú no necesitas de un hombre, que se aprovechan de esos sentimientos de esas mujeres que están pasando por situaciones difíciles. ¿Cuál es la mejor manera de poder tratar con ese tipo de víctimas y personas que pues que la están pasando muy mal, ¿no? Se necesita una acción vigorosa de la iglesia. La iglesia tiene que seguir enseñando la verdad. Entonces, ahí es donde está la respuesta, en enseñar la verdad. Hay hombres y mujeres que han sido maltratados. Yo tengo casos de hogares donde han tenido un papá muy tomador, alcohólico, borracho, que maltrató. Pero también yo he tenido casos en hogares donde ha sido su mamá la que ha sido terrible. Entonces, ahí es importante entender que eso no es porque dicen, pero ¿y por qué Dios deja eso? No, es que el hombre se apartó de Dios. No está haciendo lo que Dios quiere que estén haciendo. Entonces, quieren como que Dios sea una represa del mal en la vida de otros, pero no en la nuestra. Y lo que hay que entender es que cuando las sociedades se separan y se apartan de Dios, van a tener todos estos problemas. Exactamente, y la iglesia es responsable de todo ese tipo de situaciones, de saber cómo tratar con estos casos y hacerlo con mucho amor, teniendo también la paciencia respectiva con las personas que están pasando por todo ese tipo de situaciones difíciles y saber que
hay que aprender también a perdonar, ¿no? El perdón yo creo que es algo clave en ese tipo de situaciones difíciles porque las mujeres crean un odio hacia los hombres, crean un odio hacia tal vez también esas personas que le hicieron daño, y cuando la Biblia te dice que tienes que amar aún a tus enemigos y amar aún a las personas que te hicieron daño, yo lo único que me gustaría decir es que miren a Cristo. Miren a Cristo, vean su ejemplo, vean que a él lo maltrataron, lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron, le hicieron daño, lo traicionaron, y a pesar de todo eso, amó a esas personas que incluso le hicieron daño. Dio su vida por nosotros cuando nosotros le fallamos día con día. Entonces, el ejemplo más grande de amor y perdón lo tenemos en la Biblia. Entonces, sé que no es fácil perdonar, sé que no es fácil pasarla mal, pasar por ese tipo de situaciones, pero el único consuelo, no tengo las mejores palabras del mundo que te van a hacer llorar, pero sí te voy a decir que mires a Cristo, mires su ejemplo y estar seguros que Dios nos puede dar las fuerzas, porque no es fácil por uno mismo, es difícil, sería muy difícil perdonar a alguien que nos ha hecho daño, pero mirar a Cristo, ver la palabra de Dios y saber que el perdón de Dios puede hacer muchísimas cosas hablando en nuestra vida, que si tienes al Espíritu Santo, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Excelente, eso tiene que ser así y es un tema muy amplio. Si usted ha vivido una situación de violencia intrafamiliar, ya sea del hombre hacia su esposa, de la esposa hacia su marido, de hijos heridos, maltratados, o inclusive padres que también han sido maltratados. Yo conozco casos de papás y mamás que han sido duramente maltratados por sus hijos. Y hay que entender que es un problema que puede ser sanado si acuden a Cristo Jesús. Va a ser muy difícil que el hombre en sus fuerzas pueda hacerlo. Por eso es importantísimo que si usted ha vivido una situación de esto, usted sepa que la respuesta está en Cristo Jesús y no en un movimiento machista, no en un movimiento feminista. Por eso le digo, jóvenes, traten de no repetir patrones familiares que emulen machismo. Señoritas, no tienen por qué seguir ejemplo feminista. Tienen que entender que Dios asigna roles para que les vaya bien, donde el hombre tiene que ser esa guía amorosa para su hogar, donde la mujer tiene que ser esa ayuda amorosa, tierna, que se necesita en el hogar. Nuestros hijos necesitan de ambos de nosotros, tanto de nosotros los hombres como de las mujeres, pero los necesita en su rol, en el rol escritural, en el rol que Dios le da en la palabra. Y ojalá que estén nuestros jóvenes y señoritas dispuestos a asumir ese rol el cual la Biblia les da. Muchísimas gracias, pastor, por estas palabras, por aceptar la invitación. Y pues nada, concluimos el podcast, el programa del día de hoy, y nos vemos en un siguiente video de Generación 21. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos a través de la grabación del día de hoy. Gracias, Juan.